Muy bien, muy buenas noches con todos. Yo soy el doctor Robert Arana Narváez, soy médico residente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, actualmente haciendo la especialidad de neumología en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Soloburen de Salud. El tema que voy a compartirles el día de hoy es cuándo acudir a un neumólogo, la importancia de ir al neumólogo en tiempos de COVID-19. Muy bien. Bueno, la importancia básicamente de ir al neumólogo en estos tiempos de COVID es sobre todo en esta temporada, ya después de haber pasado 4 olas, es sobre todo las secuelas que nos da la enfermedad. Existen diferentes tipos de secuelas de enfermedad de COVID. La más conocida es la fibrosis pulmonar, la tos y la dificultad para respirar, que son la mayoría de síntomas que presentan nuestros pacientes. Si más o menos hacemos un recordaris de cómo la pandemia afectó a la población, pues acá podemos observar en estas imágenes. Anteriormente no era muy común el uso de los equipos de protección personal, como podemos observar ahora, ¿no? Hoy por hoy, durante la pandemia, este uso de equipos de protección personal se ha vuelto bastante común. Como ustedes sabrán, también en los moles, ¿no? También el uso de las mascarillas de forma continua, que anteriormente era una forma de poder evitar los contagios de esta enfermedad. Sabiendo pues que esta enfermedad se contagia pues por la presencia de partículas que las personas pueden eliminar mediante el habla, mediante una tos, ¿no? Es simplemente el contacto de menos de 2 metros, pues podría generar este tipo de contagios. Entonces, pues el EPP sirve justamente para nosotros poder examinar a nuestros pacientes, como podemos observar acá, o los pacientes que están hospitalizados en las UCIs también. Entonces, vamos primero como, ¿qué es un neumólogo? Existen dos tipos de neumólogo, básicamente, el neumólogo pediatra y el neumólogo de adultos. La diferencia de estos es que uno evalúa pacientes más de 18 años, como podemos observar acá, y el neumólogo pediatra menos de 18 años. En algunos hospitales, como el hospital donde yo trabajo, la evaluación de los neumólogos pediatras son para los niños menores de 14 años, hasta adolescentes, básicamente. Estos pues van a ser los que van a ser encargados de evaluar las enfermedades respiratorias y todas las patologías que pueden afectar el sistema respiratorio, ¿no? Como también el COVID-19, entre otras enfermedades. Entonces, la pregunta sería, ¿quiénes deben acudir a un neumólogo? Los que debemos acudir a un neumólogo básicamente somos las personas que tenemos síntomas como por ejemplo la tos, si tenemos expectoración, si es que, por ejemplo, nos silba el pecho, de repente hacemos algún tipo de actividad física y el pecho empieza a silbar, si es que presentamos dolor en el pecho también, o si, por ejemplo, ahorita es bastante común el uso de lo que es el pulso oxímetro, este instrumento que podemos observar acá, que sirve para medir la saturación de oxígeno, pues este instrumento si está por debajo del 95% de saturación, o sea, hablando de una saturación baja, es una indicación de que algo no está bien dentro de nuestro sistema respiratorio y es una razón más para que nosotros acudamos al neumólogo. Si, por ejemplo, también tenemos alguna exposición laboral, por ejemplo, si eres un trabajador de la mina, por ejemplo, si eres un trabajador de alguna fábrica, si es que eres un personal de salud que está expuesto a personas pues, que tengan enfermedades respiratorias, ¿no? Si es que tienes algún tipo de exposición a nivel de tu trabajo, pues es necesario también hacerse un chequeo para poder evaluar y poder determinar si es que existe alguna predisposición por algún agente externo para que puedas tener alguna enfermedad respiratoria. Entonces también es importante tener en cuenta ese tipo de detalles. Entonces, ¿qué enfermedades son las que vamos a atender dentro del consultorio de neumología? Pues básicamente son muchísimas. Dentro de ellas tenemos la neumonía, asma bronquial, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una pleuritis, bronquitis, enfermedades intersticiales, enfermedades del sueño, hipertensión pulmonar, tuberculosis, entre otros, hasta cáncer de pulmón podríamos también evaluar. Entonces vamos a hablar básicamente algunas de estas entidades. Por ejemplo, la tuberculosis pulmonar, bastante prevalente dentro de nuestro Perú, es una de las enfermedades madres de esta especialidad, en lo cual básicamente se va a tener en cuenta el paciente que, por ejemplo, tiene baja de peso, tiene expectoración, en algunos casos expectoración con sangre, fiebre, sudoración nocturna. Este tipo de síntomas son casi claros y son síntomas que me indican que debería hacer una consulta por neumología.
La neumonía que es bastante común hoy por hoy dentro de los cambios de estaciones también, ¿no? O bueno, la neumonía por COVID también que es bastante frecuente, que se caracteriza básicamente por la presencia de síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, ¿no? Que puede darme signos de neumonía. El EPOC, que es una enfermedad que básicamente se relaciona con el uso de tabaco. Por ejemplo, si eres una persona que tiene bastante costumbre de fumar de forma continua durante varios años, pues eres una persona que podría predisponerse a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en donde generalmente tienen tos de bastante continua, asociado también a expectoración purulenta y pues también a signos de silbido de pecho. Y esto también, el tabaco está relacionado también con otra enfermedad como el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es, dentro de las enfermedades respiratorias, una enfermedad bastante prevalente en nuestro país, ¿no? Tener en cuenta que si es que tenemos también antecedentes familiares de cáncer de pulmón, pues es importante también hacerse un chequeo porque a veces estas enfermedades se pueden diagnosticar ya de forma muy tardía cuando llegan a la consulta. Pero si sabemos que tenemos este tipo de exposiciones, es importante pues acudir de forma precoz para hacerse un chequeo por un neumólogo para que podamos determinar de forma precoz este tipo de entidades o de cáncer, ¿no? Y poder tratarlas con tiempo. Si se diagnostica con tiempo, esta enfermedad puede tener un desenlace muy, muy bueno en las personas y puede llegar incluso hasta la curación en muchos de los casos. El asma también es una enfermedad bastante prevalente en los cambios de estaciones, que se caracteriza básicamente por la presencia de síntomas tanto de día o síntomas tanto de noche. Estos síntomas pueden presentarse como por ejemplo tos, ¿no? Silbido de pecho, que es bastante importante. También hay personas que durante la realización de algún tipo de ejercicio intenso, pues podrían tener también este ataque de silbido de pecho y dolor de pecho. La fibrosis pulmonar, por ejemplo, es otra enfermedad que se caracteriza básicamente por la presencia de síntomas como tos y dificultad para respirar, que usualmente se ven en pacientes mayores de 60 años en adelante, podrían desarrollar esta enfermedad. Los trastornos del sueño también es otra patología bastante común dentro de la neumología. Si es que tú presentas, por ejemplo, síntomas como ronquido durante el sueño, o si de repente tu familiar o de repente tu esposo o tu esposa te dicen que roncas demasiado y tienes estos periodos donde no respiras muy bien, puedes estar desarrollando este tipo de enfermedad y también es necesario pues acudir al neumólogo para poder identificarlo y poder tratarlo. Entonces, retomando el COVID-19, pues básicamente para recordarles, ¿no? Si tú presentas síntomas como fiebre, malestar general, tos, rinorreas, cefaleas, diarreas, pues es importante que te hagas un despistaje. La vacunación también hoy por hoy ha demostrado que puede disminuir la gravedad de esta enfermedad y tener un mejor pronóstico en otros pacientes. Así que es importante también la realización de las vacunas, vacunarse, completar por lo menos sus 4 dosis de vacunación y hacerte el despistaje respectivo si es que presentaras alguno de los síntomas mencionados. Entonces, cuando tú vas al consultorio de neumología, ¿cuáles son las pruebas que nosotros vamos a ofrecerte? Pues inicialmente te preguntaremos acerca de cuáles son los síntomas que presentan, acerca de tu ocupación, si has tenido algún antecedente de tabaco, si es que estás expuesto o no a algún tipo de agente externo que pueda generar algún tipo de infección respiratoria. También esas son cosas que vamos a nosotros analizar y vamos a hacer tu historia clínica para poder enfocar el problema que tú puedes tener. Posteriormente, si es que nosotros determinamos que existe algún tipo de alteración dentro de la parte respiratoria, procederemos a hacer estas pruebas, por ejemplo, ¿no? Que son bastante comunes y bastante útiles dentro del consultorio de la neumología. Por ejemplo, la espirometría. De repente muchos de ustedes alguna vez les han realizado en sus trabajos, de repente alguna vez la han hecho. Esta prueba de espirometría es una prueba en la cual, pues básicamente vamos a medir flujos pulmonares y la función del pulmón. Básicamente, cuando tú presentas alguna enfermedad, por ejemplo, como asma o EPOC, vamos a colocarte un dispositivo que se llama el espirómetro en la boca y vamos a pedirte que tú soples con bastante fuerza y con eso, mediante de un dispositivo, vamos a poder medir cómo está tu pulmón, cuál es la función que tú tienes actualmente y con eso vamos a servir, por ejemplo, para diagnóstico de enfermedades, nos va a servir para seguimiento del tratamiento también que tú puedas tener o para ver si es que existe algún deterioro de la función pulmonar, por ejemplo, después del COVID. También lo utilizamos para medir la espirometría. Lo otro es también que tenemos la pletismografía o el DLCO, que básicamente son pruebas muy similares a la espirometría, en la cual también vamos a determinar función pulmonar.
importantemente, donde vamos a pedirte que te coloques dentro de una cámara, ¿no? Cerrada y vamos a pedir que realices algunas maniobras respiratorias y donde vamos a poder medir capacidades pulmonares de pulmón y así poder determinar si es que existes o no, si persiste o no alguna enfermedad o si es que tienes algún tipo de enfermedad o alguna secuela de alguna enfermedad grave que tú hayas podido tener. Lo otro, un examen que es bastante común, por ejemplo, en el COVID-19, lo que es el análisis de gases arteriales o el más común, más conocido como AGA. Este examen es un examen que se realiza de forma ambulatoria, también se puede hacer, en la cual pues vamos a determinar cuánto es la saturación de oxígeno real que tú tienes para poder ver si que te encuentras con algún grado de insuficiencia respiratoria y así poder determinar si es que existe o no algún tipo de requerimiento de oxígeno que puedas tener tú es que tuvieras alguna enfermedad pulmonar. También es un hallazgo bastante útil para, por ejemplo, medir cómo está tu medio interno o cómo te encuentras, pues, dentro de tu desarrollo de alguna enfermedad pulmonar. Lo otro que podemos pedir también, por ejemplo, son las radiografías y las tomografías, que básicamente nos van a servir para orientar algún tipo de diagnóstico que nosotros podamos tener, ¿no? Por ejemplo, neumonía, por ejemplo, estudio de masas pulmonares, ¿no? O si no, algún tipo de enfermedad que afecte el parénquima pulmonar, entre otros tipos de hallazgos, ¿no? Incluso también otro tipo de derrame pleural, por ejemplo, también podemos evaluar y también pues, nos puede servir para hacer seguimiento de las enfermedades que tú puedas tener. Entonces también son tipos de exámenes que nosotros vamos a poder solicitarte y vamos a poder evaluar cuál es el grado de afectación que puedas tener también dentro de tus pulmones. Esta acá, por ejemplo, les presento la sala de procedimientos de neumología de mi hospital, en donde básicamente se realiza una prueba bastante útil para nosotros, que es la broncoscopía. La broncoscopía es un examen en donde, por ejemplo, acá, yo tengo acá el broncoscopio, este examen nos sirve para nosotros ingresar a la vía aérea, entrar a la vía aérea y poder revisar cómo se encuentran por dentro tus pulmones. Nos va a servir, por ejemplo, para realizar algunos procedimientos como toma de muestras de secreciones, para realizar algún tipo de biopsias, por ejemplo, o para realizar algún tipo de procedimientos terapéuticos si tuvieras alguna enfermedad que pues genera alguna obstrucción de tus bronquios. Podemos determinar eso. Así como también pues poder observar si es que existe algún tipo de afectación a nivel pulmonar y pues poder realizar el respectivo tratamiento y estadiaje de algún tipo de cáncer de pulmón si es que caso lo tuviera. Es un examen que es muy parecido de repente a la endoscopía, si alguno de ustedes se ha realizado alguna vez, en donde vamos a pedirle que usted se recueste en una camilla mediante la colocación de algunos agentes anestésicos y analgésicos, pues vamos a introducir esta caña hacia la vía respiratoria y vamos a poder observar cómo te encuentras por dentro. Acá, por ejemplo, me encuentro realizando una biopsia de un paciente que tiene una masa a nivel del bronquio, ¿no? Donde vamos a poder observar cómo es que se realiza este procedimiento, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que se ha tomado una muestra de un paciente, ¿no? Es un paciente que ha tenido una tumoración a nivel endobronquial y nosotros, pues, mediante la broncoscopía, hemos podido realizar este tipo de procedimiento de tomar una muestra y, pues, mandarlo a biopsia para que el paciente pueda tener su diagnóstico y su posterior tratamiento más adelante. Bien, esas son de las cosas que quería compartir el día de hoy. Si tuvieran alguna duda o alguna pregunta, para poder atenderlas. Muchas gracias a todos. Doctor, una pregunta. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Doctor, la exposición que he hecho me parece muy importante para conocer y saber todos estos problemas que se generan después del COVID, ¿no? Considerando que el COVID, pues, en el momento todavía estamos en una quinta ola. Mi pregunta es la siguiente: si después de este problema de COVID, ¿se podría eh, diagnosticar una fibrosis quística o una fibrosis pulmonar? ¿Podría dejar como una secuela? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Eh, el COVID-19 es una enfermedad que básicamente afecta el parénquima del pulmón. Sí, cuando yo hablo parénquima pulmonar, me refiero a la unidad del pulmón que me genera todo lo que es la respiración.
Lamentablemente el COVID sí me puede generar un problema de fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar, para que más o menos me entiendan, eh, es cuando el pulmón o este parénquima de pulmonar se vuelve bastante grueso. Digamos que nosotros, para poder generar una respiración, tenemos un alveolo y nuestra vía respiratoria. Entonces, para que pase el oxígeno por los pulmones, esta membrana que tiene el pulmón tiene que ser una membrana delgadita para que pueda pasar. Si es que a nosotros nos da el COVID-19, esta membrana se afecta y se pone gruesa, se engrosa esta membrana y va a hacer que el oxígeno pues pase con dificultad o en muchos de los casos pues incluso hasta que no llega a pasar. Entonces esa dificultad que tiene el oxígeno en pasar hacia la sangre es un cuadro de fibrosis pulmonar en donde se engrosa esta parte del pulmón y pues no permite un adecuado pase de oxígeno. Y es una secuela bastante común dentro de la consulta ambulatoria en neumología y es importante pues determinarla, saber qué paciente lo tiene y pues el manejo adecuado para que el paciente pueda nuevamente reintegrar sus actividades habituales. Muchas gracias. Listo. Muy bien, si no hay ninguna otra pregunta, Doctor, buenas noches. buenas noches, señor Javier, ¿cómo está? Bien, doctor, para hacerle una pregunta. Usted al inicio de su presentación nos dijo que los pacientes considerados como pacientes de alto riesgo son los que, o sea, para poder acudir a a un neumólogo, son los que han trabajado, digamos, en actividades mineras. La Correcto. pregunta, bueno, toda mi actividad yo la he desarrollado en minería, ¿no? Mi trabajo ha sido, en una planta concentradora, ya que soy metalurgista. Entonces, debo de acudir, bueno, por la actividad que yo he realizado, debo de acudir en forma frecuente a un neumólogo o no sé cuál es a pesar de que mis exámenes que siempre he salido, ¿no? O sea, siempre me han indicado que los niveles, no estoy dentro de los límites permisibles como para no, digamos, tener enfermedades pulmonares. Ok, muchas gracias por la pregunta. Bien, hoy por hoy nosotros sabemos que una de las consultas en neumología son las evaluaciones ocupacionales, que son bastante importantes actualmente. Básicamente, las exposiciones que existen en las minerías que tienen que ver con la inhalación de algunos polvos inorgánicos, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en el trabajo metalurgista como el plomo, el cobre, el zinc, en algunas otras actividades, podrían generar eh, la precipitación a nivel pulmonar y esto podría desarrollar a la larga como un cáncer de pulmón, que es básicamente lo que uno trata de evitar con las evaluaciones. La recomendación, señor Carranza, es de que pues sí se realice las consultas por lo menos anuales para que pueda determinar si es que existe algún tipo de afectación por estos agentes inorgánicos dentro de la vía respiratoria, en vista que a veces las lesiones que pueden generar a veces son muy pequeñas y a veces no pueden ser perceptibles. Y en el tiempo, estamos hablando pues que en un año, si es que tuviera una lesión pequeña, podría generar algún tipo de crecimiento, por ejemplo esto, ¿no? La otra recomendación es pues que se utilice también el equipo de protección personal de forma permanente cuando realice las actividades dentro de su centro laboral, y hace el uso de mascarillas, que básicamente las mascarillas con filtro para que usted pueda evitar la inhalación de este tipo de agentes inorgánicos y evite como tal pues la, la generación de algún tipo de enfermedad pulmonar como el cáncer de pulmón, que básicamente es lo que se quiere evitar con este tipo de casos. Ok, gracias, doctor. Listo. Muy bien. Entonces, muchas gracias el día de hoy por su atención. Esperemos encontrarnos en alguna otra oportunidad. Buenas noches con todos. Gracias, doctor. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.